Bueno, yo soy Israel, soy el profesor de Storyboards de aquí de la JOSO. Y bueno, yo normalmente trabajo en el audiovisual. Trabajo pues a veces de realizador, de montador, alguna vez también de guionista. Y bueno, entonces lo que yo hago aquí un poco en la escuela es trasladar todos estos conocimientos del lenguaje audiovisual pues y del storyboard en concreto pues para la asignatura de storyboards. En la asignatura de storyboard lo que hacemos es un poco preparar a los alumnos para el mundo profesional, ¿vale? Muchos dibujantes de story pues salen y tienen a lo mejor el conocimiento gráfico, saben dibujar, pero no entienden los conceptos de la narrativa audiovisual, no entienden a lo mejor términos técnicos del cine, pues como los tipos de plano, los tipos de movimiento de cámara, etcétera. Entonces lo que hacemos aquí un poco es esto, es formarlos no solo en las particularidades de la narrativa audiovisual, que son diferentes a lo mejor que la narrativa del cómic o la ilustración, sino también en estos conceptos técnicos para que luego ellos cuando trabajen con un director pues sepan de qué les está hablando el director y no estén perdidos. A la hora de trabajar es bastante diferente, tanto en cine como en publicidad. O sea, incluso otros medios como a lo mejor la televisión, el videoclip, pero quizá el cine y la publicidad, que son los dos más importantes, difieren mucho. En cine, muchas veces el tiempo que se tiene para completar un storyboard pues son semanas y igual hasta meses. Un mes, mes y medio, 2 meses, a veces menos, ¿no? También depende un poco de la preproducción de esa película y tal. Pero en general son bastante más dilatados que no en publicidad. En publicidad muchas veces es cuestión de días o incluso de horas, ¿vale? A veces se le llama al dibujante por la mañana para que por la tarde esté el story. Y entonces, a lo mejor un story, a lo mejor tienes que hacer como 15 o 20 viñetas, pues a veces en 2 o 3 horas o 4 horas, teniendo en cuenta que en ese tiempo entra también las correcciones, la discusión con el realizador, etcétera. Entonces, los tiempos, como veis, es totalmente, bueno, son bastante diferentes. En realidad hay bastantes similitudes entre el cómic y la narrativa audiovisual, la narrativa cinematográfica, porque los dos medios han absorbido el uno del otro. Quizá el cómic más del cine. Y en ese sentido sí que hay muchos tipos de plano que se utilizan en cómic y que se utilizan en cine, se utilizan en los dos medios y son iguales o muy parecidos. Sin embargo, hay una particularidad que tiene el cine que no tiene el cómic, o al revés, que sí que hace que sea diferente. Y es que en cómic, tú cuando dibujas cómic tienes en cuenta la planificación completa de una página, con lo cual puedes relacionar una viñeta con la otra, puedes hacer que los personajes pues se miren entre sí en diferentes viñetas y puedes jugar con esta colocación de la planificación dentro de la página. En cine esto no se puede porque es como si fuera una viñeta por vez, ¿vale? Entonces esta relación espacial entre los distintos planos no existe, con lo cual hay recursos que se pueden utilizar en cómic que luego en cine no funcionan. Eso también en parte es una cosa que también explicamos un poco en clase, para que la gente, pues, esa mentalidad de dibujante de cómic que tienen a veces, que está muy bien, pues que tengan en cuenta que a veces no todas esas cosas se pueden aplicar al cine, o hay que cambiarlas un poco. En la asignatura de Storyboards, por ejemplo, no hemos hecho animatics, quizá el año que viene, pero no los hemos hecho. En animación hacen algo parecido, pero bueno, sí que les he pasado ejemplos de animatics y les hemos hablado de animatics, de cómo, pues eso, las productoras, tanto en publicidad como en cine, a veces hacen esto, ¿no? Escoger el story, una vez que está dibujado, pues lo escanean y luego lo montan, dándole cierta duración a cada viñeta, incluso a veces le ponen música y audio, de diálogos y tal, para hacer una pequeña simulación de cómo luego va a quedar en pantalla, porque los stories nos explican muy bien el plano que se va a rodar, pero no nos dan una idea de cuánto va a durar cada plano en pantalla, de lo que es el montaje en sí, del ritmo. Entonces eso se obtiene mejor en el animatic. Es complicado, no existe, yo creo, una forma estándar de entrar en la industria. En general, la gente que yo conozco lo que ha hecho ha sido, pues primero ha empezado, la mayoría empiezan colaborando en cortometrajes para directores,
entonces que muchas veces pues se hace un poco por amor al arte. Y entonces lo que sí que tiene esta industria es que la mayoría de veces tú siempre trabajas con alguien con quien ya has trabajado anteriormente, sobre todo si has trabajado bien. Entonces, cuando ese director con el que tú colaboraste haciendo un corto, de repente un día pues le sale un proyecto pues con dinero y con más grande y tal, pues y necesita un dibujante, pues él no se va a poner a buscar dibujantes en las páginas amarillas, él va a llamar al dibujante con el que ya trabajó y trabajó bien. Entonces, esa es una forma de entrar, ¿vale? Primero colaborando y luego, pues poco a poco. Otra forma a veces es llevar tú un book a productoras, sobre todo productoras de publicidad, pero a veces también productoras de cine. Por aquí quizás es más difícil, porque tienes que jugar con que justo, ¿sabes? Es el momento adecuado de que necesiten un dibujante de story y los 3 o 4 dibujantes que tienen en plantilla ya estén ocupados. Entonces, justo en ese día vas tú con tu book y dicen, pues mira, pero claro, eso ya juega más también a veces la suerte, que no. Al final de todo, la cuestión es insistir y trabajar y hacer cosas que luego tú puedas ir enseñando y de repente alguien se fija y te llama. Hostia, ¿cómo lo sabéis esto? Bueno, yo la verdad es que estuve muy pocos días. No estuve todo lo que es toda la película, porque mi labor era muy concreta y entonces solo varios días de rodaje pues lo hicieron esto. Y anécdota, ahora que, por ejemplo, uno de los días que yo estuve, sí que recuerdo que la actriz principal, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, recuerdo que estaba rodando y la pobre estaba con fiebre. Además era una secuencia en la que la tenían que poner toda, mojarla y tal, meterla en una bañera, y la pobre estaba con fiebre y encima después de como de 12 horas de rodaje luego se tenía que ir a Buenafuente y todo el mundo pues estaba allí como cuidándola y tal, porque pobrecilla. Me acuerdo también que ese día se rodó una escena que hay, si habéis visto la película, hay un cameo de Paco Plaza y Jaume Balagueró de Rec. Y bueno, en momentos que la gente, pues claro, cada vez que se rodaba aquello, cada vez que era el corte, pues la gente se reía. Y bueno, en general, los pocos días que estuve, pues el rodaje se veía que la gente se lo pasaba muy bien, porque claro, como todo el rato eran así paridas y tal. No estuve el día que fue Leslie Nielsen, esa es la lástima. Solo de eso me afecta. Mi chiquito tampoco. Son 2 traumas que tengo, pero bueno.